Gloria a Dios por un nuevo espacio. Damos gracias a Dios por un nuevo día y un nuevo espacio en este módulo de estudios bíblicos históricos que edificado, nos han edificado al conocer los orígenes de ciertas iglesias y ciertas religiones. También nos ha ayudado a identificar el origen de las traducciones y las versiones de la Biblia. ¿Qué pasó entre un nuevo pacto y otro pacto? Esos datos nos han sido de mucha edificación. Eh, en varios temas hemos abordado principalmente la reforma, es decir, el inicio del protestantismo, le llaman ellos. Nosotros le llamamos, particularmente yo le llamo el inicio de abrir los ojos, el abrir los ojos y levantarse, donde, donde gracias a ese movimiento, pues muchas almas fueron rescatadas, pero también muchas almas han sido alcanzadas. Gracias, estamos, gracias a Dios por todo. Vamos a conocer nuestro tema número 13, que es el tema que abarca las denominaciones. El tema, el tema es las denominaciones. Vamos a ir a 1000 por hora por lo extenso que son los textos. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:16. La apostasía en la que cayó la Iglesia Católica llevó a algunos teólogos y clérigos, entre ellos Martín Lutero, Sublico, Calvino y otros fieles cristianos que aspiraban a regresar a las doctrinas apostólicas, a buscar una verdadera doctrina de la iglesia. Esto dio como origen las iglesias llamadas reformadas. Cada una de estas iglesias tenían puntos doctrinales afín, pero tenían otros aspectos que eran diferentes y antagónicos, lo que originó actualmente conocemos como las denominaciones. Esto fue una reforma magistral que asumió cuatro formas: la luterana, la reformada, anabaptista y la anglicana. Esta bibliografía es conceptos tomados de Wikipedia. Las denominaciones hay que distinguirlas de lo que es una secta. Las personas pertenecen a diferentes denominaciones, aspiran a regresar a la sana doctrina, mientras las sectas constituyen un conjunto de opiniones que se han apartado de la verdadera fe, un grupo de aquellos que protestan una doctrina divergente. En el tiempo del ministerio terrenal de Jesús ya existían sectas que en el griego es traducido como herejías destructoras, por lo que podemos decir que la palabra secta es el sinónimo de herejía. Debido a esto, se caracterizan por una devoción excesiva a una persona, idea o cosa que emplea técnicas antiéticas de manipulación y persuadir y controlar a sus adeptos, diseñadas para lograr las metas del líder del grupo, trayendo como consecuencias actuales o posibles el daño a sus miembros, a los familiares de ellos o a la sociedad en general. Una denominación es una organización religiosa que funciona con un nombre y una estructura en común. El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana puede ser rastreado desde la Reforma Protestante. Surgimiento a las cuatro divisiones o tradiciones: luterana, reformada, anabaptista y a- anglicana. A través de los siglos, de estas cuatro ramas surgieron otras denominaciones. La denominación luterana por Martín Lutero estaba basada en sus enseñanzas. Los metodistas tomaron el nombre de su fundador, quien era famoso por elaborar métodos para el crecimiento espiritual. Los presbiterianos fueron llamados así por su visión de liderazgo a la iglesia. La palabra griega para anciano es presbíteros. Los bautistas tomaron su nombre porque ellos siempre se enfatizaron la importancia del bautismo. Cada denominación tiene algunos
énfasis o diferencias doctrinales una de la otra, tales como el método del bautismo, la disponibilidad de la señal Señor para todos aquellos cuyos testimonios puedan ser verificados por los líderes de la iglesia, la soberanía de Dios versus el libre albedrío a lo referente a la salvación, el futuro de Israel y la iglesia, el papel que juegan las obras de la salvación, el arrebatamiento pretribulacionario, postribulacionario, la existencia de dones, milagros, de milagros en la era moderna. Y la lista puede seguir. El punto de estas divisiones nunca es Jesucristo como Señor, sino más bien honestas diferencias de opinión de gente piadosa, aunque imperfecta, que busca honrar a Dios y retener pureza doctrinal de acuerdo a sus conciencias y su comprensión. Al principio del siglo XVI, habían generales de disconformidad contra la corrupción, el poder y abuso de autoridad del papado. La Iglesia Católica tenía siglos de no tratar, de no ceder movimientos religiosos de protesta organizadas por disidentes. Pedro de Valdés, Juan Glif, Juan Hus y otros líderes frustrados a los movimientos externos de presión de socioeconómico-cultural, conocidos como ahora como el Renacimiento, el humanismo, el nacionalismo, el mercantilismo, que querían cambiar el orden establecido de Europa. Estos dieron su vida por la causa del Evangelio, pero abrieron una brecha para que el movimiento de la Reforma se concretara a nivel del mundo conocido. Vamos a ver la vertiente luterana. La rama luterana es una rama del protestantismo, una de las más antiguas denominaciones protestantes que surgió como resultado del movimiento de la Reforma en Europa. Se basa en principios de Martín Lutero, un monje alemán, y un profesor ha sido llamado el padre de la Reforma. Es interesante que Martín Lutero se opuso a la designación de su nombre ante la religión. Lutero luchó con las contradicciones que vio entre la Biblia y algunas prácticas de la Iglesia Católica. Él luchó para reformar la iglesia al exponer su corrupción y abusos. Nunca fue dividir. la- Su intención no fue dividir, pero sus esfuerzos hacia la reforma fue infructuosa y finalmente fue excomulgado. Él siguió para difundir sus enseñanzas a pesar de de amenazas a su vida, aunque Lutero se opone firmemente a muchos aspectos del catolicismo, continúa abrazando prácticas de la iglesia que no están directamente en contradicción con las escrituras. Con resultado de las iglesias luteranos del día de hoy tienen a reflejar el aspecto y la atmósfera de las iglesias católicas. En el siglo XVII, los luteranos de Alemania y Escania emigraron a Estados Unidos con su cultura y su fe. El luteranismo es conocido por su énfasis en la educación. Por lo tanto, hay muchas escuelas, colegios, seminarios luteranos en todo el mundo. Los cuatro postulados de Lutero son solo Cristo. El único fundamento de la fe es solo Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice 1 Corintios 3:11, porque hay un solo Dios y mediador entre los hombres, según 1 Timoteo 2:5. Solo gracia. Cristo es el único que puede justificarnos las obras, incluidas los ritos eclesiásticos, y cualquier tipo de esfuerzo humano no son causa de la salvación del hombre. Cristo murió por nosotros y a través de él, por medio de la fe, somos salvos, para que nadie crea que fue salvo por su propio mérito, ni para que se glorifique de sus propias obras. Por lo tanto, la salvación es obra y gracia de Dios. Solo Cristo y solo gracia. Solo, solo escritura. La única fuente de revelación y norma en la vida son las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Solo fide, solo fide, solo la fe. La fe es lo único que mediante la gracia de Dios nos salva. Ninguna obra puede salvarnos sino la fe, dice el apóstol Pablo, porque el evangelio de la justicia se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Algunas denominaciones que se desprendieron de esta vertiente son moravos, los hermanos de Bretten, Kirche Luterana Nacional de Alemania, Iglesias Libres Alemanas, Iglesias Nacionales, una gran variedad de iglesias luteranas norteamericanas y luteranas de misión en otros países, además la Iglesia Evangélica Reformada y la Iglesia Unida de Cristo. En el Perú, los luteranos se distinguen entre la luterana americana y la luterana habla alemana y la Iglesia Evangélica Luterana de Perú.
la Anabaptista. El nombre Anabaptista se traduce del idioma griego, se llama rebautizar. Dicho nombre les fue impuesto a los anabaptistas por sus detractores, pues estos consideran inválido el bautismo infantil. Los anabaptistas abogan por el bautismo de creyentes adultos, pues por una parte consideran que los niños son salvos y por otra parte consideran el bautismo como símbolo de fe, la cual no manifiesta un bebé. David Joris es conocido como uno de los líderes más importantes de esta iglesia. Como anabatistas fueron denominados los cristianos que después del siglo IV se opusieron a la imposición del bautismo, inclusive en el código de Justiniano estableció la pena de muerte contra ellos, la cual aplicó con variadas ocasiones durante la Edad Media y luego en la época de la Reforma Protestante, cuando en la Dieta de Espira, católicos y protestantes se pusieron de acuerdo para perseguir a los anabaptistas, los cuales anabaptistas surgieron como vertiente del cristianismo, la Reforma en el siglo XVI, Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Aunque los anabaptistas no tienen credos oficiales, algunos líderes escribieron tratados para explicar y defender los principios anabaptistas. Dos documentos importantes del siglo XVI son la Confesión de Fe de Droche. El último defiende las creencias de la mayoría de las menonitas de hoy. En la actualidad y el mundo hay más de 2 billones de anabaptistas de distintas denominaciones. Los más conocidos en nuestro medio son los menonitas. El nombre menonita se le aplicó a los seguidores del líder anabaptista. Los menonitas formaron parte de los primeros grupos religiosos que se adhirieron a los principios de la separación entre la iglesia y el Estado y de la condena de la esclavitud. Es un grupo que por tradición ha obedecido leyes civiles, pero muchos de ellos se niegan a realizar el servicio militar, apoyar la violencia en cualquiera de sus formas, a jurar antes del testimonio judicial y a desempeñar cargos públicos. Los grupos menonitas más conservadores se distinguen por su sencillo y estilo de vida y de vestir. La mayoría de dogmas menonitas más importantes se fundan en una confesión de fe promulgada en Drocher. La Biblia es interpretada según la conciencia de cada cual y es considerada como la única autoridad en cuanto a asuntos doctrinales. Los ministros de la fe no ostentan el poder de ser mediadores entre Dios y los fieles, están en contra del bautismo de los niños y lo administran solo una profesión de fe explícita y consciente. Celebran la cena del Señor, aunque no como un sacramento. A veces practican el rito del lavatorio de pies. Los Amish, ya, agrupación norteamericana de origen anabaptista, vive en una comunidad, han mantenido el tiempo propio de medida conservador y muy característico. Se basa en una economía agraria dentro de la que no se incluyen influencias de la sociedad industrializada de hoy en día. El nombre de los Amish se debe al obispo menonita Jacob Am, quien en su momento luchó por mantener una estricta disciplina dentro de la iglesia. Su pena de excomunión durante el siglo XVIII, los Amish fueron víctimas de persecuciones en toda Europa, por lo que se vieron forzados a emigrar a Pensilvania, Estados Unidos. Sus descendientes reciben el nombre de holandeses de Pensilvania, de ahí la comunidad se dispersó por el establo de Ohio y por otros estados del medio oeste norteamericano, Canadá, el norte de México. La rama Amish más conservadora recibe el nombre de la vieja orden de Amish. Se visten de un modo extremadamente sencillo, utilizado corchetes en vez de botones. Viajan en coches tirados por caballos en vez de utilizar vehículos. Todos los hombres de adultos llevan barba. Los servicios religiosos se celebran en los hogares, el lavado de los pies se practica unido al servicio de comunión como forma de mantener la disciplina. Todo aquel que no cumpla con ella es despreciado. Y el matrimonio con personas extrañas a la comunidad está absolutamente condenado. Existen también otros grupos menos estrictos en cuanto a su disciplina y están menos distanciados del resto del mundo. Todos comparten las prácticas creyentes, eh,
o adultos, el bautismo generalmente no toman parte de asuntos civiles del país, tales como el votar, servir a fuerzas armadas y sucesivamente. Es probable que el número total de miembros no supere los 50.000. Los uterianos. Los Uriger Japo Hooker, conocidos hoy como los hermanos luterianos, ellos defendían la necesidad de que los cristianos auténticos establecieran, además de la comunión espiritual, la comunión de bienes, como lo hizo la comunidad cristiana de Jerusalén. Durante una gran parte de su historia, los luterianos han ido formando colonias agrícolas llamadas Brufferbor, basándose en las enseñanzas del Nuevo Testamento. La secta es pacifista y rehúye de la participación política. A causa de ello, han sido víctimas de fuertes presiones sociales y de persecuciones, lo que motivó años después a que se fueran desplazando hacia el este hasta llegar a Rusia, y la comunidad emigró a Estados Unidos, donde se extendieron a Canadá. Hoy la secta cuenta con algo más que 20.000 miembros. Los hermanos en Cristo. Ellos proclaman vivir un cristianismo auténtico según el modelo del Sermón del Monte. Los hermanos en Cristo proceden de lo que los historiadores llaman la Reforma Radical, iniciada en aquellos grupos por los anabautistas del siglo XVI, que insatisfechos con los límites de la Reforma luterana y calvinista anglicana optaron por agruparse en iglesias libres de creyentes según los criterios del Nuevo Testamento. Estos están organizados en grupos caseros de tal manera que todo creyente pertenece a una pequeña comunidad en la que es el posible intercambio mutuo y la edificación personal. Sus creencias son cristocéntricos, separación real entre la iglesia y Estado, no violencia, comunidad de hermanas y hermanos, discipulado como seguimiento de Cristo. Ya vimos a los luteranos, los anabaptistas, y ahora vamos a ver la vertiente anglicana. De los anabaptistas salieron cuatro: los menonitas, los Amish, los luterianos y los hermanos en Cristo. Amén. La vertiente anglicana. El término anglicano proviene del latín medieval, ecclesia anglicana, que significa iglesia inglesa. Se utiliza para describir a las personas, las instituciones, las iglesias, como asimismo tradiciones litúrgicas, conceptos teológicos desarrollados tanto por la iglesia en lo particular como por las provincias eclesiásticas de la comunión anglicana. En algunas partes del mundo los anglicanos son conocidos como episcopales o episcopalianos. Esta última tradición incorrecta, pero no muy difundida, pues por diversas razones históricas la iglesia anglicana en estos países debió cambiar su nombre por el de la iglesia episcopal, como por ejemplo la iglesia episcopal escocesa o la iglesia en los Estados Unidos, la cual forma parte de América y el mundo. Entre las iglesias organizadas de esta vertiente descienden una variedad de denominaciones, y algunas de ellas son los puritanos. Vamos a ver. Amén. Los puritanos, este grupo salió de la iglesia anglicana porque pensaban que la iglesia debía ser depurada de la vieja levadura del catolicismo y ser reformada a lo largo de líneas calvinistas con simplicidad. Los puritanos pretendían reformar el gobierno de la Iglesia de Inglaterra, su culto y las enseñanzas, de tener la vestimenta clerical y otros sitios que se practicaban en la Iglesia Católica. Pensaban que los ministros debían ser elegidos por el pueblo. Exigían una experiencia de conversión como requisito para ser reconocidos por parte de la congregación. El uso del término se interrumpió después de 1960. Los congregacionalistas. El congregacionalismo es una forma de gobierno de la iglesia en la que cada iglesia es totalmente autónoma. También este término se refiere al desarrollo histórico específico del movimiento congregacionalista que tuvo como origen el purantismo inglés.
o para designar a un grupo específico que se haya desarrollado dentro de esta tradición. Según los informes históricos más antiguos, el congregacionalismo generalmente se asorma con Robert Brown, quien ya en 1582 sostenía que la iglesia de Inglaterra estaba tan corrupta que la única solución era que los verdaderos cristianos se separaran de ella para formar sus propias iglesias autónomas. Teniendo esto en cuenta, sus seguidores recibieron el nombre de separatistas. Durante el siglo XVII, estos separatistas se unieron a otros grupos de disidentes, adoptando todo el nombre aglutinador de independiente. Amén. Puritanos, los congregacionalistas, separatistas. Eh, Se formaron iglesias independientes de la iglesia establecida entre los países de Europa y colonias europeas de países extranjeros como una reacción contra la no tolerancia y absolutismo de la religión oficial del Estado. Eran disidentes que se oponían a las actitudes y prácticas de autoridades eclesiásticas de la religión dominante del territorio donde vivían, sea un cantón, soberanía, reino o Estado. De las iglesias separatistas creen en la autonomía de la iglesia local, una congregación formada por la libre asociación de creyentes que enfatizan el sacerdocio de todos los creyentes, promueven la participación activa de los laicos en las activaciones de la iglesia y al separarse de las iglesias independientes conservaron algunas tradiciones o prácticas, pero pulidas de todo lo que los separatistas creían no ser bíblico. Su deseo era recrear la vida religiosa simple de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, de restaurar la fe de los apóstoles, de profundizar de sus conocimientos de las Sagradas Escrituras. Las iglesias de hoy tienen su herencia en el movimiento de iglesias libres del Estado, representan la mayoría de iglesias evangélicas en América Latina. Mm, Los bautistas o bautistas. John Smith, separatistas ingleses convencidos, formaron la primera iglesia bautista en tierras holandeses y en Ámsterdam. Pasado el tiempo, Smith se unió a los menonitas y, vamos a ver, se unió a los menonitas y volvió a una Inglaterra que no lo recibió muy bien. Estando ahí, lideró un pequeño grupo de cristianos en la fundación de la primera iglesia baptista en las tierras inglesas, cerca de Londres. A medida que crecían en el número, los bautistas ingleses se fueron dividiendo en dos grupos, los bautistas generales y los bautistas particulares. Los bautistas generados por arminios creían en beneficios espirituales de la muerte de Jesús que otorgarían una fuerza especial a los creyentes. Los bautistas particulares creían que, al igual que los calvinistas, que aquellos beneficios podían ser recibidos solo por algunos elegidos. Predestinación. Durante el siglo XIX, estos dos grupos se unieron ayudados por los cambios en los planteamientos del orden teológico, por la necesidad de un progreso efectivo en los programas de misiones. Desde su sede central en Inglaterra, los bautistas se extendieron por toda Europa, llegando a tener más de, eh, híjole, aquí se nos faltó la cantidad. Los cuáqueros, de la vertiente anglicana están los puritanos, los separatistas, y vamos a puritanos, congregacionalistas, separatistas, bautistas y los cuáqueros. Los cuáqueros eran seguidores de un predicador laico, quien en 1647 comenzó a predicar la doctrina de Cristo dentro. La base de su fe está en creer que la revelación divina es inmediata e individual y que todas las personas pueden sentir la palabra de Dios en sus almas si hacen todos los esfuerzos para oírla y actuar conforme a ella. Esta revelación puede recibir el nombre de luz adentro, Cristo dentro o luz interior. Los primeros cuáqueros se identificaran en este espíritu
con el Cristo histórico, estaban en contra de un credo formal cuyo culto se basa en silencio. Tampoco querían apoyarse solo en el clero, un grupo alejado del mundo, y a quienes además debían pagar, considerando que cualquier participante podía ser receptor de la palabra de Dios. El cuaquerismo es una forma de vida que sus adeptos viven adentro con principios cristianos. La verdad y la sinceridad son palabras que pueden considerarse sinónimas del cuáquero. En su intento de emular a Cristo, los cuáqueros trataban de eliminar todo tipo de lujo, buscar la simplicidad en vestir y en sus modales y en sus hablar. Hasta en los últimos años del siglo XIX mantuvieron ciertas formas de expresión más informales cuyo empleo servía para nivelar el trato entre las distintas clases sociales y demuestra el verdadero sentimiento de compañerismo integral que estaba impreso en las enseñanzas de los cuáqueros. A pesar de que Fox no buscaba establecer una entidad religiosa independiente, muy pronto sus seguidores comenzaron a agruparse y a formar una organización autónoma, haciéndose llamar por nombres tales como los Hijos de la Luz, Amigos de la Verdad. Más adelante, Sociedad de los Anímigos. El nombre de cuáqueros principalmente fueron popularmente conocidas por los agitados movimientos que se realizaban antes de sus movimientos de revelación divina. En Guatemala se conoce como la Iglesia Amigos. Los metodistas. El metodismo data de 1729, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Oxford comenzó a reunirse para estudiar y practicar el culto de los servicios cristianos. Dentro del grupo de estudiantes estaban John Wesley, considerado el fundador del metodismo, y su hermano Charles, hijos de un pastor anglicano. La teología de los hermanos Wesley se apoyaba en el arminismo y rechazaba el énfasis del calvinista en la predestinación, tanto del metodismo británico como estadounidense. Se admiten dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo puede ser administrado por inmersión, vertiéndole al agua al bautizado sobre la cabeza o simplemente rociándolo. Los metodistas interpretan la cena del Señor de dos formas, una para celebrar la presencia de Cristo, siguiendo los postulados del teólogo del francés Juan Calvino, la otra para mantener el estricto sentido conmemorativo según las enseñanzas del reformador y protestante suizo Zuglio. Tanto el mensaje como las actividades personales de John Wesley desarrollaba entre grupos sociales estimularon una conciencia social que nunca había dejado de existir entre sus seguidores y se transformó en el sello que identifica la tradición metodista. Los fundamentalistas. El clérigo anglicano se separó de la iglesia anglicana Juan Nelson Darby y empezó a tomar asambleas de hermanos sin afiliaciones denominacionales. Definió la postura teológica conocida como el dispensionalismo, la división del estudio bíblico entre períodos y dispensaciones. La enseñanza escatológica Darwin llegó a ser interpretación oficial de los fundamentalistas, el regreso de Cristo en el cielo para llevar a los creyentes vivos antes del inicio de los 7 años de la gran tribulación, seguido por el regreso de Cristo para reinar por 1000 años, la postura premilenial, y después vendrá el día del gran juicio. El pentecostalismo, conocido como pentecostales por el uso de glosalila, hablar en otras lenguas, el poder del Espíritu Santo, lo que los pentecostales llaman la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Durante el periodo de 1901 al 1910 habían ocurrencias de señales y maravillas alrededor del mundo, similares a lo que pasó en el día de Pentecostés. Miles de creyentes y miembros de las iglesias de muchas denominaciones recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fueron echados de sus iglesias, incluyendo muchos pastores denominacionales que llegaron a fungir como los primeros ministros pentecostales. Además de miles de no creyentes fueron convertidos por la obra evangelística de los primeros pentecostales y fueron incorporados a la fila de las primeras iglesias pentecostales. Por las diferencias doctrinales entre los líderes de las diferentes denominaciones y tendencias teológicas. Desde temprano se siguió el movimiento pentecostal
en distintas familias pentecostales. Pentecostalismo, el pentecostalismo son las iglesias de santidad. Las iglesias de santidad retoman su historia en los tiempos modernos a la predicación de Juan Wesley, con sus escritos acerca de la perfección cristiana según avanzaba el siglo XIV. Las doctrinas wesleynianas acerca de la santidad y santificación fueron tomadas muy en serio por un sector constituido por personas de origen metodista influidas por el movimiento en los países de habla inglesa, sobre todo en Estados Unidos. Las críticas a estilos de vida no necesariamente santos como el esclavismo motivaron a algunos cristianos a organizar movimientos considerados como wesleyanos o de santidad. Muchos pensaban que los herederos de Wesley se habían alejado de su énfasis en la perfección cristiana. En los años 1860 se fundó la Asociación Nacional de Reuniones de Campos para la Promoción de Santidad, que con el tiempo se convirtió en la Asociación Nacional de Santidad, la actual Asociación Cristiana de Santidad que abarca las iglesias de santidad no pentecostales. El movimiento de las iglesias pentecostales procede en cierta forma del de santidad, pero se produjo a fines del siglo XIV, siglo XIX y principios del siglo XX, debido a una división basada en que los partidarios estrictos del movimiento rechazaron el orar en lenguas como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Entre los grupos de santidad, los más numerosos se encuentran la Iglesia del Nazareno, pero la influencia del movimiento puede verse en los orígenes del Ejército de Salvación, la Alianza Cristiana Misionera, numerosas iglesias de Dios y una serie de denominaciones de tipo metodista en Estados Unidos e Inglaterra. Iglesias del Nazareno. La Iglesia del Nazareno es una denominación. Su historia comienza propiamente con la relación que se conoce el movimiento de santidad en el siglo XIX. Ellos creen un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, dadas por inspiración plenaria, contienen toda la verdad necesaria para fe y vida cristiana, que el hombre nace con una naturaleza caída y por lo tanto está inclinado al mal. De esto de continuo, que los que permanecen im- impenitentes hasta el fin están perdidos eternamente y sin esperanza, que la expiación por medio de Jesucristo es para toda raza humana y que todo aquel que se arrepiente y se cree en el Señor Jesucristo es regenerado y salvo del dominio del pecado, que los creyentes han de ser eternamente santificados, subsecuentemente a la generación por la fe del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo da testimonio del nuevo nacimiento y de la entera salvación de los creyentes, y que nuestro Señor volverá y que los muertos resucitarán y que se llevarán a cabo en el juicio del día final. El ejército de salvación es una denominación del cristianismo protestante en 1865 por el pastor metodista William Booth y por su esposa Catherine Booth. Sin embargo, es mucho más conocido como una organización no gubernamental de beneficencia social o privada, como Iglesia del Ejército de Salvación en naciones hispanas. Ellos creen el privilegio, que es privilegio de todos los hombres ser totalmente santificados y que el alma y el cuerpo pueden ser preservados sin pecado hasta la venida del Señor. No consideran los sacramentos, ni siquiera el bautismo para salvarse. Su doctrina está contenida en el manual de la doctrina del Ejército de Salvación. Alianza Cristiana y Misionera. Esta alianza de cristianos evangélicos unidos en la iglesia local a cumplir la gran comisión entregada a Jesucristo a sus seguidores fue fundada en el pastor presbiteriano de origen canadiense Albert Simpson, con, con la forma de dos sociedades misioneras, la Alianza Cristiana y la Alianza Evangélica Misionera. Más tarde, la Alianza Misionera, la Internacionalidad, la Alianza Internacional Misionera, evidentemente no como una denominación, sino
para organizar la movilización de cristianos en general al trabajo misionero en el extranjero. No fue si hasta mediados del siglo XX cuando se convirtió oficialmente en una denominación. Los valores que ellos han adoptado son valorar a Dios por sobre todo y desear que su justicia brille y que en toda la tierra valorar la palabra de Dios como única regla para fe y la práctica de los creyentes en todas cosas valorar a la iglesia cristiana y universal y cada iglesia local particular como expresión del cuerpo de Cristo, valorar la extensión del discipulado cristiano entre todas las gentes en obediencia al mandato de Cristo y valorar la dependencia total de Dios hacia Dios expresada en la oración intercesora. Las Asambleas de Dios, organización cristiana de fe pentecostal que agrupa a diferentes iglesias evangélicas de todo el mundo. Eh, Estos concilios a su vez están afiliados a la Fraternidad Mundial de Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios forman parte de las principales organizaciones pentecostales más grandes del mundo y dan mucho énfasis al establecimiento del reino de Dios por medio del Evangelio y las misiones. Actualmente las Asambleas de Dios cuentan con 59 millones de miembros y 307.000 iglesias en más de 212 países. La organización da mucha énfasis al bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, conocido como el don de lenguas. Toda su teología está basada en la Biblia, que puede variar según el idioma. Por ejemplo, en los países de habla hispana, la traducción más utilizada y aceptada es la autorizada de la Reina Valera, publicada en 1960. Pentecostal de la fe apostólica, con raíces de la misión apostólica de Carlos Parman. En Kansas nacieron iglesias independientes con una convicción ultracongregacionista y usando la palabra la fe apostólica en su nombre, definiendo el oficio de los apóstoles y profetas, además de los pastores, maestros y evangelistas, etcétera. Pentecos- eh, el movimiento carismático tuvo sus orígenes en las denominaciones principales de Estados Unidos, como la obra de Dennis Bennett de la Iglesia Episcopal de San Marcos. En algunos países se formaron nuevas denominaciones de tipo carismática, como las Asociación de Iglesias El Calvario y la Fraternidad Cristiana en Guatemala. Movimiento Palabra de Fe. Seguidores de Exley William Kenton, el padre de la teología, de la fe de la confesión positiva, hacen énfasis en la doctrina de la afirmación de la fe, lo que ellos llaman el Evangelio de la prosperidad. Amén. Vamos a hacer un brevísimo resumen. La vertiente anglicana ha sido la más fuerte de estas cuatro que se desprendieron. La vertiente anglicana, primero salió la luterana, y la luterana pues eh, sale tiene cuatro fundamentos: solo Cristo, solo gracia, solo escritura y solo fe. Eh, la vertiente luterana no tuvo mucho, no tuvo mucho crecimiento en número. La Anabaptista salieron los, de la Anabaptista salieron los menonitas, salieron los Amish, salieron los Uterianos y los Hermanos en Cristo. Y de, perdón, menonitas, Amish, Uterianos y Hermanos en Cristo. De la anglicana salieron los puritanos, los congregacionalistas, los separatistas, los bautistas, cuatro, los cuáqueros, cinco, los metodistas, seis, los fundamentalistas, siete, el pentecostalismo, ocho, el
el pentecostalismo, ajá, 8, del cual han salido muchísimas iglesias. Entonces, vamos, la luterana, la anabaptista y la anglicana. Y vamos a la última, que es la iglesia reformada. La vertiente de la iglesia reformada en 1536. Las iglesias reformadas que originalmente usaron esta designación para distinguirse de la no reformada Iglesia Católica Romana son aquellas denominaciones protestantes que son calvinistas en teología y generalmente presbiterianas. Retoman su origen de la forma de la reforma de Zwingli. La perspectiva reforma se extendió rápidamente a Alemania, Francia y Holanda y a otras partes del continente. En Gran Bretaña, desde principios se dieron eh, a la forma de la iglesia escocesa e influenciaron a la iglesia de Inglaterra, especialmente a través del purantismo. El presbiterismo constituye el cuerpo reformado más grande de Estados Unidos. Las iglesias reformadas activas en todas aquellas partes del mundo donde han emigrado los colonos europeos. Desde 1877, la Alianza Mundial de las Iglesias Reformadas han proporcionado un foro para el debate y la consulta. Una distinción muy importante dentro de las iglesias reformadas se refiere a la doctrina con respecto al sacramento del Señor, de la Cena del Señor, caracterizada por el rechazo tanto a la transustación católica romana como la de la consustación luterana, que está simbólicamente presente en la sangre de Cristo. Tienen una visión conmemorativa del sacramento y rechazan algunas ceremonias que practican los luteranos. Las iglesias reformadas han expresado de varias maneras la realidad de vivir por la fe en la comunidad y la que la ley de Dios es un regalo de Dios para ayudarles a vivir juntos en la comunidad de seres humanos. Han sido tradicionalmente fuertes en su disciplina en cual comunidad cuidaba de sus miembros, los estimulaba a vivir juntos en un vínculo de responsabilidad mutua del señorío de Cristo en su vida común. Algunas de dominaciones que se desprenden de esta iglesia son la iglesia presbiteriana. Los reformistas de Suiza, bajo el liderazgo del presbiterio de Zurich y Zugli, apoyados por el gobierno civil, tomaron un rumbo moderado y formaron alianzas con otras ciudades de Suiza, donde la predicación evangélica se extendió grandemente hasta la muerte de Zugli, cuando los cantones romanistas derrotaron a los protestantes de Zurich en la batalla de Kassel. El movimiento reformista siguió lentamente bajo Enrique Kletter, pero fue modificado y desarrollado grandemente por Juan Calvino. Y las iglesias protestantes de esta paternidad espiritual fueron reconocidas como reformadas para distinguirla de luteranas. El sistema del presbiterio gobierno, definido por Calvino y otros líderes reformados, es de tipo presbiteriano, que sirvió de modelo para definir el gobierno civil de Suiza, Escocia y los Estados Unidos y otros países reconocen solamente dos sacramentos, el bautismo y la Cena del Señor, bajo Juan Knox. La reforma protestante llegó a Escocia en 1560. El Parlamento escocés aprobó como credo el reino. La confesión, los catecismos, son los documentos clásicos del presbiterianismo inglés, escocés y americano. Amén. Muchas de las iglesias y denominaciones que caminan en torno a Jesucristo, todas ellos aseguran tener la verdad, aunque sus doctrinas difieren en parte de entre sí. De ellas que sean humanas, debemos discernir con todo la palabra y el Espíritu, cual nos lleva a toda verdad. El Señor Jesucristo resumió en sus palabras que no habría muchos caminos, sino solo uno, que muchos de ellos serían mentira y uno sería verdad. Muchos llevarían a muerte. Solo uno lleva la vida, que es Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Damos la gloria a Dios
y nos esperamos en el próximo video, que es la historia de la iglesia en Guatemala.